Era un día gris para Gerardo. La ira se había apoderado de él y el volátil temperamento que tenía hacía que arrojara todo lo que se encontrara en su camino. Pues el hombre se enteró de que su esposa ya tenía varios años engañándolo con otro hombre. Él no se explicaba cómo era posible que esa malagradecida le estuviera pagando de esa manera, ya que él se había partido el lomo trabajando para proporcionarle una vida sin necesidades a su familia, y su esposa le había pagado de la peor manera, dejándolo en ridículo ante todo su círculo de amigos y familiares. Pues el tonto de Gerardo, cuando le daba la espalda a uno de sus allegados, se convertía en objeto de burla, siendo el hazmerreír de las personas, por no darse cuenta de lo que hacía su esposa cuando él se encontraba trabajando. El hombre no cesó su enojo, y en su casa terminó por destruir todos los jarrones, los recuerdos de su boda y un sinfín de cosas que las había conseguido con mucho esfuerzo. Lo peor de todo lo que estaba sucediendo en la casa de Gerardo era que su pequeña hija tuvo que ser testigo del arranque de locura que éste tenía, por lo que la pequeña, con mucho temor, tuvo que refugiarse en su habitación con seguro en la puerta. Ella nunca había tenido la dicha de compartir buenos momentos con su padre, ya que éste siempre se encontraba trabajando y no tenía tiempo que le pudiera dedicar. Pero en ese entonces se dio cuenta de que lo que decía su madre era verdad. Su padre era un monstruo muy malo que no quería pasar tiempo con ella. Gerardo, una vez que se agotó de romper cosas en su casa, se dirigió a la alcoba donde se encontraba su mujer, para hacerle pagar por todo lo que le hizo. Pero de camino, pudo escuchar que su hija se encontraba sollozando en su habitación. Es en ese entonces que retoma la conciencia y decide irse de la casa antes de cometer una locura de la que se arrepentiría toda la vida. Por lo que Gerardo esa noche terminó en un bar, ahogando sus penas mediante la bebida. Entre copa y copa intentaba reflexionar sobre sus acciones, pensando que tal vez el problema había sido él, y que su mujer no tuvo otra opción, ya que desde hace varios años no le daba la atención necesaria, ni la complacía como era debido, solo por estar buscando más dinero. Gerardo pasó toda la noche embriagándose, hasta que tocó fondo y se sinceró consigo mismo. El joven muchacho entendió que no solo su esposa había cometido errores, así que el tonto llegó a pensar que lo mejor era volver a empezar. Cuando finalmente amaneció, Gerardo estaba completamente poseído por la bebida, pero su enojo había cesado. Hasta se podía decir que sentía vergüenza por cómo actuó el día anterior, por lo que se dirigió a su casa a buscar a su esposa. Era necesario que arreglaran las cosas y debía pedirle perdón a su pequeña por la escena que le tocó presenciar por el simple hecho de que no supo manejar su ira. Cuando llegó a su hogar, le sorprendió ver que la puerta se encontraba abierta, y cuando ingresó, pudo notar que faltaban algunas cositas de valor que el día anterior estaban allí. La casa tenía un aspecto deprimente que nunca imaginó que llegaría a tener. Pero la sorpresa más grande se la llevó cuando acudió a las alcobas de su hija y la que compartía con su esposa, dándose cuenta que no había ninguna de las pertenencias de ambas. Es en ese entonces que entendió que lo habían abandonado. Gerardo se arrodilló y lloró al saber lo que estaba sucediendo. Esos días intentó comunicarse con su mujer y trató de encontrarla,
pero nadie le dio razón de su paradero. Ese fue un golpe bajo para el muchacho, quien terminó por hacerse amigo de las botellas y los bares, pues el estar embriagado era lo único que le hacía olvidar ese profundo dolor que sentía en su corazón. Gerardo no solo había perdido a su familia, sino también había perdido el rumbo en su vida. Todas las metas que un día se trazó eran con la motivación de sacar a su familia adelante, y al parecer la vida feliz que imaginó quedaría en la basura. Gerardo sentía tanto dolor que se refugiaba en la bebida. El muchacho solamente olvidaba lo mal que la estaba pasando en compañía de una botella. Hasta se podía decir que se hizo dependiente del alcohol, dejando a un lado su trabajo y su carrera, que estaba tomando frutos. Pero después de unas semanas, pudo tener noticias de su mujer, ya que un agente tocó a su puerta y le dio una noticia que lo dejó conmocionado. Señor Gerardo, su esposa lo ha citado a un juicio por la tenencia de su hija. También tiene varios cargos por aquí. Eso sin contar que tiene que firmar el divorcio. Le aconsejo que cuando se presente ante el juez, no esté intoxicado. Tal vez eso lo ayude un poco. Para ese tiempo, Gerardo se propuso llegar a un acuerdo y hacer todo lo posible para obtener la tenencia de su hija. Pero el día del juicio se convirtió en el peor de su vida, pues su mujer había alegado muchas cosas que eran mentira, pero hizo muchas jugarretas para que parecieran que eran ciertas. Y el juez dio el fallo a su favor, logrando obtener una orden de alejamiento para que Gerardo no pudiera acercársele. Eso sin contar que también le quitó la casa que el hombre logró construir con tanto esfuerzo. El joven muchacho se vio sin nada. Su trabajo, su familia, su casa ya no le pertenecían, y se le era muy vergonzoso volver a la casa de su madre, por lo que el hombre recurrió a lo único que lo hacía sentir mejor, y gastó cada centavo que le quedaba en botellas para intentar aliviar su dolor. Llegó a tal punto que vivía en la calle y pedía dinero a las personas para gastarlo en bebida. Afortunadamente, la madre de Gerardo supo por sus allegados en los malos pasos que se encontraba su hijo, y la señora trató de socorrerlo, pero era inútil, ya que el joven muchacho solo era feliz al lado de una botella. Es así que la pobre anciana tuvo que tomar una decisión que le rompió el corazón. Ella llevó a su hijo a un centro de rehabilitación. La anciana creyó que tal vez esa sería la única manera de sacar a su amado hijo de ese horrible vicio, que no lo dejaba continuar con su vida. Afortunadamente, en ese lugar donde Gerardo estaba internado, una joven enfermera llamada Samantha se fijó en él. A la muchacha le dio mucho pesar la situación en que se encontraba Gerardo. Ella siempre intentó darle ánimo y hacer que saliera de la depresión que tenía, sin saber cuál era su historia. Pero cuando Gerardo finalmente le contó lo que le había tocado vivir, Samantha se conmovió y se propuso sacarlo de ese abismo en que se encontraba ese muchacho. Pero no contó con que con el tiempo fuera sintiendo un sentimiento que nunca había sentido por ese joven, pues Gerardo era muy bien parecido y tenían casi la misma edad, por lo que el amor entre ellos se fue forjando de una manera muy bonita, y al cabo de unos meses Gerardo pudo salir de ese horrible lugar gracias a las atenciones de esa joven enfermera. A Gerardo le tocó comenzar de cero, pero Samantha siempre fue su apoyo, tanto así que el muchacho se fue a vivir a la casa que arrendaba Samantha.
Ella cubría todos los gastos del hogar, mientras Gerardo trataba de conseguir trabajo en donde fuera. Lamentablemente, el hombre no tuvo suerte de ejercer su carrera por 2 largos años, debido a que su país estaba pasando por una fuerte situación económica, y su reputación había quedado manchada después de haber dejado su anterior empleo a la deriva. Cada que Gerardo venía de una entrevista de trabajo donde lo habían rechazado, Samantha siempre estuvo allí para él, y sus palabras le hacían pensar que todo era posible. No te preocupes, mi amor, ya llegará tu momento. Además, yo siempre voy a estar aquí para ayudarte. Recuerda muy bien que somos un equipo. Samantha, al ver que su tan querido Gerardo ya estaba volviendo a caer en depresión por no conseguir empleo, llamó a todos sus contactos, amigos, familiares, y tocó muchas puertas hasta que le encontró una buena oferta de trabajo. Gerardo no pudo estar más contento. No sabía cómo pagarle a su amada por todo lo que había hecho por él. Todo comenzó a ir mejor para la pareja en ese entonces. Así que decidieron casarse. Para Samantha era un sueño tener una familia, y Gerardo lució muy emocionado con la idea. La ceremonia fue algo modesta, pero muy hermosa, y la madre de Gerardo no podía estar más contenta en la boda de su hijo, pues ya era hora de que retomara un buen camino. Pero después de unos meses de casados, Samantha pudo notar que algo no andaba bien, pues por más que intentaba quedar embarazada, no lo lograba. Por lo que la muchacha, intrigada por saber qué estaba pasando, acudió a un médico. A ella le sorprendió que el doctor durara mucho tiempo examinándola, pero se dijo a sí misma que todo iba a estar bien. Después de todo, ella no se sentía mal, ni había tenido una complicación a lo largo de su vida. Pero estaba muy equivocada, ya que el doctor Ulises le detectó una fuerte anomalía en su organismo. Señora Samantha, lamento informarle que las cosas no andan muy bien, por así decirlo. Llevo mucho tiempo ejerciendo mi carrera y he visto a muchas mujeres sufrir de lo mismo. Se trata de un cáncer silencioso que está en etapa avanzada, por lo que será necesario que tenga reposo absoluto y siga al pie de la letra los tratamientos de quimioterapias para que pueda tener una posibilidad de poder salvarse. De lo contrario, no habrá nada que hacer. Samantha quedó paralizada y con un sinfín de emociones encontradas al escuchar a ese renombrado doctor. Se preguntaba cómo, después de haber encontrado la felicidad que tanto anheló, podía estar presentando esa horrible enfermedad. Al llegar a casa, tuvo que explicarle a Gerardo lo que le estaba pasando y que necesitaría de su ayuda para salir de esa situación tan mala en la que se encontraba. Para Gerardo fue un balde de agua fría todo lo que le dijo Samantha. Él no sabía cómo reaccionar ante todo aquello, pues el joven muchacho era muy frágil mentalmente, pero no podía derrumbarse esa vez. Así que tomó valor e intentó ser quien le diera apoyo a su esposa, tal y como ella lo hizo con él por tanto tiempo. La vida de Gerardo se fue complicando cada día más. Afortunadamente en el trabajo le iba excelente, pero en casa tenía que ver cómo su amada se iba apagando debido a la terrible enfermedad que la acogía. El tiempo fue transcurriendo y Samantha tuvo muchas recaídas. Gerardo siempre estuvo allí para ella, pero en ocasiones tenía que hacer viajes de negocios y dejar a su amada sin nadie que la acompañara cuando ella tenía mucho dolor, o estaba triste por ser una carga para su esposo. En ese mismo tiempo,
la madre de Gerardo también enfermó. El joven no sabía cómo hacer para ayudar a su esposa y a su madre, y estar pendiente del trabajo. Tampoco podía desistir de su carrera, ya que eso era lo que le daba dinero para pagar los costosos tratamientos de Samantha y mantener su casa. Pero el muchacho hacía de todo para ayudar a ambas. Lamentablemente su madre empeoró mucho más rápido de lo que él pensaba, y tuvo que ser internada en un hospital. Allí los médicos le dijeron que no había nada que hacer, pero si la quería mantener con vida por mucho más tiempo, debería quedarse en el hospital. Con el paso del tiempo, Gerardo no pudo soportar la vida que llevaba, pues las horas en la compañía donde trabajaba se incrementaron debido a que lo ascendieron de puesto, y el poco tiempo libre que le quedaba se lo dedicaba a su madre en el hospital. Y muy pocas veces iba a ver a su esposa, quien cada día lucía peor. Él cumplía con el dinero de los tratamientos de su mujer, pero dejó de estar allí para ella, pues éste llegó a pensar que cada día que iba a visitar a su madre podría llegar a ser el último. Pero la madre de Gerardo duró 2 años en cama antes de irse de este mundo, y todo ese tiempo apenas iba a visitar a su mujer. Gerardo en el funeral de su madre parecía como si estuviera ido. Esa pérdida lo afectó de una manera que nunca imaginó. Aunque llevaba mucho tiempo tratando de aceptar que ella tenía que partir, no lo llegó a aceptar. Samantha, quien también se encontraba pasando por un momento difícil, intentó darle ánimo. Ella trató de entender a su esposo y creyó que desde ese momento su esposo llegaría a casa y juntos se apoyarían para que pudieran seguir adelante. Pero estaba muy equivocada, pues Gerardo, una vez que salía de trabajar, se dirigía a los bares de la ciudad. Él quería olvidar, y solo la bebida era lo que hacía que esto sucediera. Así que tuvo una gran decaída en muy poco tiempo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando uno de sus superiores en el trabajo tuvo que tomar la difícil decisión de despedirlo, ya que debido a que paraba ebrio, no estaba haciendo bien su labor. Gerardo quedó hecho trizas. De camino a casa no supo cómo explicarle a su amada Samantha que ya no le iba a poder ayudar con sus tratamientos por su mala cabeza, por lo que éste tomó la decisión de irse de esa ciudad, ya que no soportaría ver cómo su esposa se despedía de este mundo y todo sería su culpa. El cobarde de Gerardo huyó al otro extremo del país, donde nadie lo conocía. Y como no dejó su vicio de la bebida, terminó en la calle, pidiendo dinero para comprar alguna botella, y así olvidar lo mala persona que fue con la mujer que hizo todo por él. Después de 10 años, Gerardo solo era un mendigo ebrio, y quiso intentar rehabilitarse, así que se fue a un centro de rehabilitación para que lo ayudaran a salir de ese maluco vicio en el que estaba. Pero cuando iba llegando al lugar, vio a una persona que tenía muchos años sin ver. Se trataba de Samantha. Se notaba que era nueva en aquel lugar. Le dio mucha alegría que siguiera con vida. Eso hasta le dio una esperanza de retomar su antigua vida. Samantha lucía tan bella como siempre. Su cabello le había crecido y reflejaba felicidad. Así que Gerardo quiso acercarse a ella. Tal vez ella también lo había extrañado como él la extrañaba. Pero en ese mismo instante, una pequeña corrió a los brazos de Samantha. Y un hombre que él nunca había visto, la rodeó con su brazo y le dio un tierno beso. Era obvio que eran una familia feliz. Finalmente,
Samantha había logrado su sueño de tener una familia. Queridos amigos, Gerardo tuvo la oportunidad de tener una vida feliz. Se podía decir que la depresión lo llevó a ese triste final, pero si hubiera sido un poco más fuerte y decirle no a las botellas, hubiera podido tener una vida de ensueño, al lado del amor de su vida. Les enviamos un fuerte abrazo y esta semana queremos enviarle un saludo al señor Raúl González. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima historia. Bendiciones.